un amigo que es contador, Ubaldo Texis, es egresado de la UAP y le voy a hacer las preguntas en relación a los aspectos legales y fiscales de tener un negocio. Hola, Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. hola, te voy a hacer un cuestionario que ya preparé y ya nos vas a apoyar con esto para una evidencia de una tarea. Muy bien. Eh, Te voy a hacer la primera pregunta ¿cuál es la función objetivo de ser un contador? Bueno, más que nada, ser un contador significa ser como un casi todo, no solamente casi todo, sino que ser multidisciplinario en una empresa. Prácticamente el objetivo de un contador es tener las finanzas de la empresa, la parte administrativa, la parte financiera, la parte de recursos humanos e inclusive la parte tecnológica. Más que nada también somos como agentes de ventas, simplemente el contador es como una base primordial para todas las empresas. No dejando fuera los administradores, pero sí en cambio somos como un pilar muy importante, ¿no? Nosotros nos encargamos como tal, aparte de los impuestos y la planeación financiera de una institución, ya sea pública o privada. Más que nada hemos desarrollado nuestras actividades en el sector privado, que es en donde más los contadores se van alineando. Pero simplemente un contador te sirve para hacer la estructura financiera, hacer la base de las finanzas, hacer la base de los números y que como empresa pues obviamente tengas una parte sana en cuestión de tus números y pueda ser rentable. No significa el simple hecho de tener un contador en una empresa que sea como una cualquier persona, porque si no, esta persona pues obviamente sirve para toda esa parte financiera y contable. Ok, es muy importante entonces un contador. La siguiente pregunta es, ¿en qué punto de una empresa es conveniente o se debe obligatoriamente registrar ante el SAT? Pues más que nada, todas las empresas en México, obviamente hay muchas empresas que son informales, pero la mayoría de las empresas, inclusive no solo la mayoría, sino que todas las empresas que son constituidas aquí en México, ya sea para pequeños contribuyentes o personas grandes, que son persona física o persona moral, tienen que registrarte ante el SAT porque es obligación de ellos como contribuyentes de México pagar los impuestos, ya que como está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eso es como una obligación como mexicano aportar a lo que es al gobierno para que el gobierno pueda hacer uso de esos recursos. Simplemente todos están obligados a registrar ante el SAT, ya sea inclusive la persona que vende tacos o hamburguesas está obligada. Más que nada nos han dado muchas modalidades en estos últimos años como para ser registrado, que últimamente se ha escuchado mucho el régimen de incorporación fiscal, es un régimen muy simple que se le dio la opción a los contribuyentes pequeños para poder registrarse y pagar, digamos que un mínimo de impuestos, pero simplemente pagar. Entonces, ya sea una peluquería, una verdulería, una funda, el taquero, el de las hamburguesas, tiene que ser registrado. Entonces, en conclusión, todo contribuyente, toda persona que tenga un pequeño negocio o tenga una fuente de ingresos, llámese actividad empresarial, tiene que ser registrado ante el SAT. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué beneficios usted ve al ser una empresa formal y registrada ante el SAT, ya sea física o moral, y pues que no tenga pues informalidades, que esté todo declarado ante el SAT? Bueno, más que nada, registrarse ante el SAT significa pagar impuestos y pagar impuestos significa que el gobierno puede hacer uso de sus impuestos para aprovecharlo, no sé, quizá en construcción de las comunidades, en cuestión de las carreteras o alumbrado público, todos los servicios públicos que podamos adquirir como ciudadanos, pues de ahí vienen incluidos nuestros impuestos, ¿no? Pero para las empresas, digamos que el beneficio que tienen ellos es que pueden acceder a tipo créditos, a programas sociales en el cual ellos puedan adquirir una mayor parte financiera para poder capitalizarse y poder crecer económicamente. Ya al tener un crecimiento, obviamente cada familia le conviene tener una empresa estable porque es como el patrimonio a futuro de su familia. Entonces, si tú tienes un pequeño negocio y te registras, puedes acceder a varios créditos, programas sociales o algún otro programa en el que te puedas
apoyar para poder crecer económicamente y capitalizarte en tu empresa. Eso te sirve mucho al estar registrado y ser una persona formal. Más que nada, no solamente es para ti, sino que en mayor cuestión, sino que es a favor de toda la ciudadanía en conjunto por el pago de tus impuestos. Ok. Usted ha ofrecido, bueno, tú has ofrecido servicios de contador. ¿Te ha afectado de alguna manera ser tu propio jefe y pues supongo que también declarar tus propios impuestos? Soy contador independiente ya en estos últimos años y también trabajo para proyectos en algunas otras empresas. Entonces, trabajando con proyectos en otras empresas, hay personas que me dan el trabajo por sueldos salarios o por honorarios. Entonces, ser mi propio jefe es una parte muy bien, ya una parte no muy bien, porque pues obviamente ser independiente incurre que tú tengas tus propios clientes y que tus clientes te paguen a tiempo. Y ya tener un trabajo estable, pues obviamente eso ya tienes un sueldo estable, pero obviamente te van a pagar solamente lo que te dicen ganar. Ya siendo independiente y autónomo, pues puedes ganar lo que tú quieras, lo que esté en tus objetivos, eso es lo que puedes llegar a ganar. Y en cuestión en la parte del pago de los impuestos, no me afecta demasiado porque sé que es mi obligación el contribuir, así que de un inicio al establecer los servicios, se establece una parte financiera en la que tú determinas qué proporción es tu ganancia como tal y qué proporción es la parte de los impuestos. Hay muchas veces en las que yo cuando asesoro a los contribuyentes, ellos me preguntan, oye contador, ¿qué pasa sobre el IVA para el pago de los impuestos? Yo les he comentado que cuando ellos reciban un dinero y está la parte de la base y el IVA y el total. Entonces, supongamos que son 100 pesos. El 16% son 16 pesos, ¿no? El total son 116. Lo que muchos contribuyentes piensan es que al depositarles los 116, piensan que todo eso es su ganancia, pero sin en cambio, ellos tienen que asimilar siempre que la parte del IVA no es de ellos. Esa parte lo tienen que guardar para que al final del mes o en el bimestre, dependiendo la situación de cada contribuyente, tiene que pagar esa parte de IVA que ha cobrado a la persona que es su cliente, ¿no? Pero muchas personas no lo ven de esa manera, sino que ellos lo que hacen es financiarse con la parte de los impuestos que no le corresponden y al final de cuentas eso incurre a una mala cultura financiera porque cuando ya llega el día de los impuestos y el contador le dice, oiga, contribuyente, ¿sabe que tiene que pagar 16 pesos de IVA? Y me dice, ¿sabes qué contra? Pues es que no los tengo porque me los gasté. Y a veces no son gastos necesarios, sino que incurren en gastos que no son propiamente de la empresa, sino que quizá es como para irse de fiesta o algo así, y se No gastan la son parte proporcional de inversiones. los impuestos y pues no es una inversión. Y sí es bueno financiarse con los impuestos. Cuando tú haces inversiones con lo que tú tienes a tu alcance y haces una buena planeación financiera, pues obviamente sí puedes tener un crecimiento al financiarte con esos impuestos, pero mucha gente no lo toma de esa manera. Así que en conclusión, el pago de mis impuestos pues no me afectan mucho, sino que ya tengo una planeación bien establecida. Ok. La siguiente pregunta es, ¿se puede pagar menos impuestos al SAT al declarar sobre lo que se genera? ¿Hay alguna forma de que paguemos menos de lo que generamos? Mm, es como una pregunta muy, digamos que quizá tenga dos respuestas, ¿no? Pagar menos sí se puede, pero en el sentido de que se puede siempre y cuando haces como una inversión a esos impuestos. Supongamos que tienes de utilidad 116 pesos en un mes y en ese mes tienes 116 también de gastos, pues obviamente no pagarías nada porque estamos suponiendo que ese gasto fue un financiamiento para el mes siguiente por un trabajo que aún no ha recibido pago. Pero al final de cuentas, evitar los impuestos es imposible. Pero sin en cambio tener una buena estrategia financiera y saber cuánto quieres ganar tú y saber cuánto vas a desembolsar de impuestos, pues eso significa pagar o no pagar impuestos. Pero más que nada, los impuestos no es que haya una manera de pagar menos. Los montos ya están establecidos, el IVA es del 16%, el ISR, de acuerdo a persona física o persona moral, se calcula de diferente manera, así que eso ya está establecido. Y lo único que te puede apoyar para disminuir el pago de impuestos es tener una buena cultura financiera y todos los gastos que son deducibles estén amparados, digamos que con un comprobante que sí sirva, que en ese caso que sea válido, ¿no? Porque mucha gente hace gastos con comprobantes que no son válidos, entonces al tener un comprobante de gasto que no es válido, pues eso incurre a que pagues más impuestos. Así que la planeación financiera siempre es
como el pilar del pago de los impuestos. Eh, ¿Qué pasa si no declaramos bien nuestros impuestos, ya sea por algún error o por, no sé, alguna cantidad mínima que nos falte? Hay, Pues se genera aquí multas, resulta, ¿no? aquí resultan muchos detalles, ¿no? Supongamos que si ese error es por adrede o porque realmente fue un error. Si realmente fue un error, pues lo único que puede pasar es que el SAT te haga una auditoría interna y ellos determinen que el total de tus ingresos depositados en tu cuenta bancaria pues no están correspondiendo a lo que estás declarando. Entonces el SAT automáticamente te va a mandar un aviso en el que va a decir, oye, yo detecté que tú tuviste depósitos de 1,000 pesos y me estás declarando que solo tuviste depósitos de 100 pesos, pues entonces necesito que tú me desvirtúes digamos que esa operación o que me aclares esa operación. Y tú en ese momento vas a revisar tu declaración y vas a decir, ok, ¿por qué aparecen 100 pesos y no 1,000 pesos que realmente gané? Entonces cuando te dices, bueno, quizá fue un error de dedo capturar mis cantidades o quizá fue adrede, ¿no? Pero si fue adrede, pues ya sabrás que tienes que corregirlo. Aquí el SAT se porta, digamos que de cierta manera amable o considerable en cuanto son cantidades mínimas, porque cuando te hacen auditorías pequeñas, pues el SAT le cuesta honorarios de las personas que te hacen auditorías, así que si la multa que te puedan poner es menor a lo que él paga, pues obviamente no te van a hacer auditorías, solamente te van a invitar a que te pongas al corriente de tu situación fiscal y eso será todo. Pero en cuanto a ello, pues las multas sí llegan a ser excesivas en ciertos casos, dependiendo de qué tipo de declaración, ya sea la de ISR, la del IVA o las informativas o la declaración anual. Pero eso ya vienen determinados unos montos que puedes consultar en la página del SAT, que cuáles son las multas dependiendo al grado de error que hayas tenido. Ok. La siguiente pregunta es, bueno, yo la encuentro un poco complicada, si no tienes la respuesta, está bien. Es sobre si yo tuviera una empresa fuera del país, pero pues con origen obviamente dentro del país, México, tengo que declarar pues todos mis ingresos en el país de origen o en el país que me encuentro con mi empresa. A ver, tú tienes una empresa en el extranjero, Exactamente, pero pero o sea, tú eres el mexicano. origen de eso. Ajá, Muy bien. exactamente, ajá, sí sería eso. Pues prácticamente como es un capital que se va al extranjero y se está constituyendo en una región extranjera y estás tú comercializando tus productos en el extranjero, pues por ende tienes que pasar, bueno, por ende tienes que hacer el pago de tus impuestos digamos que en el extranjero, en donde tú llevas tu capital, porque simplemente es como si tú tuvieras 100 pesos y te vas a Estados Unidos y ahí haces una empresa con ese dinero, pues ahí lo que vas a hacer es que te vas a constituir como tal y en ese entonces vas a pasar el pago de tus impuestos en ese mismo país. Pero no te olvidas siempre de que como eres mexicano, tienes que hacer una declaración informativa a tu país de que estás teniendo una empresa en el extranjero y estás pagando los debidos impuestos. En el sentido de cuándo vas a pagar impuestos en tu país, es cuando tú ya recibas dividendos de Estados Unidos a México, es cuando tú vas digamos que a pagar el impuesto en tu país debidamente. Pero mientras tanto, mientras no recibas dividendos de esa empresa en el extranjero, vas a ir pagando los impuestos en el extranjero. Pero simplemente corresponde a lo que son los impuestos de ISR y de IVA. Ok. ¿Existen otros aspectos fiscales, aparte pues, de la declaración de impuestos que nos podrías mencionar que debe cumplir nuestra empresa u organización? Que si hay alguna otra, Ajá, otro otra vez. aspecto, aparte de declarar impuestos, otros aspectos fiscales. Mm, pues más que nada declarar impuesto es como el último informe que tú haces al SAT, pero sin en cambio pues hay leyes reglamentarias, leyes aplicadas que se tienen que seguir al margen, ¿no? Como está la ley de ISR, la ley del IVA, la ley del IEPS y algunas otras leyes que son aplicables a tu empresa. Entonces, al estar aplicando todas esas leyes, pues ya nada más tu declaración, ya sea mensual o la anual, es la informativa que tú le estás dando al SAT de que hayas hecho bien las cosas, ¿no? Previamente. Pero eso ya es como un abismo de situaciones en las que puede haber tratados o convenios, puedan haber ciertos, se le llaman
No recuerdo ahora el nombre, pero son como beneficios fiscales que te dan a ti por estar en un, digamos que registrado ante el SAT y estás haciendo alguna otra actividad. Ok. Y ya, bueno, ya para terminar, dependiendo del giro comercial, ya sea producto o servicio, tienden a cambiar los tipos de tareas fiscales para una empresa u organización. En el sentido de aplicación de las leyes, sí. En el sentido de las declaraciones, no. Porque al final de cuentas, la mayoría de los contribuyentes están obligados al pago del ISR, que eso es de cajón para todos. No hay ninguno que se exentúe del pago de ISR. Más bien, en cambio, el pago del IVA, pues sí hay unas personas que se pagan y otras personas que no lo pagan. También en el caso del impuesto del IEPS, que es el impuesto sobre producción y servicios, ese también es un impuesto que solamente es como para algunos contribuyentes, no aplica para todos. Ya en ese sentido, pues obviamente podemos analizar en qué régimen te encuentras, qué actividad empresarial estás haciendo. No es la misma una comercial que una ganadera, una de servicios, porque la ganadera pues están exentuados en muchos impuestos, ¿no? En el caso del IVA. Y ya en el sentido de los servicios, también los servicios se aplica casi como si fueras una actividad empresarial. La actividad empresarial es la que paga la mayoría de ISR, la del IVA y en algunas de IEPS. También entonces hay que recordar que si tú tienes un diferente, digamos que giro comercial, pues también hay que revisarlo, porque en el caso de las farmacias, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que no pagas el IVA, que son a tasa cero. Entonces sí cambia un Ya. poco a que tú vendas tal vez productos terminados como por ejemplo colchas, pues tienes que pagar el IVA de las colchas, y las Ujú. farmacias en el sentido de los medicamentos pues no pagas IVA. Entonces son cuestiones de reglas diferentes que hay que asimilar en cada comercio o cada negocio que tú tengas. Ok, esa era, bueno, la última pregunta. Muchas gracias.